El 16 de septiembre de 2025, un reportaje de Wall Street Journal simbra al mundo del narcotráfico. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha desplazado el cártel de Sinaloa como la organización criminal más poderosa del planeta. Por primera vez en décadas, el trono que perteneció a Joaquín El Chapo Guzmán y a sus herederos ha cambiado de manos. Los enfrentamientos se dieron en reacción a un operativo de fuerzas federales para capturar a un blanco criminal de alto perfil. El primer helicóptero rompió el cielo como un cuchillo, negro, bajo, ruidoso. Desde la distancia parecía una sombra más entre los cerros, pero al acercarse soltó algo que nadie esperaba. Cuerpos en caída libre. Paracaidistas en territorio mexicano en pleno día. La escena era imposible de procesar. Carros calcinados bloqueaban la carretera federal 80 mientras una columna de humo grueso se alzaba como un grito en el cielo. Debajo, en el pavimento aún caliente, yacían restos metálicos, casquillos regados y manchas de sangre. Un convoy de la Guardia Nacional había sido emboscado. La ofensiva fue brutal, coordinada, despiadada. Primero los disparos, luego los gritos, después el estruendo de un lanzagranadas que hizo temblar la tierra entre Autlán y Casimiro Castillo. El ataque duró poco más de 20 minutos. Más de 300 disparos sacudieron la zona según los reportes balísticos. En medio del tiroteo, una camioneta oficial ardía con dos cuerpos a su costado. Uno de ellos aún se movía. Los elementos de las Fuerzas Armadas intentaron responder, pero los agresores venían preparados. Ropa táctica, radios, fusiles de alto poder. No buscaban asustar, querían marcar territorio. Y lo hicieron. En un segundo punto, a menos de 5 kilómetros, otro camión apareció con las llantas destrozadas por impactos. No era un error de ruta, era una pinza, una cacería. Los helicópteros no dejaron de sobrevolar. El sonido de las aspas se mezclaba con el ladrido de perros en los pueblos cercanos, con el llanto de niños encerrados en casas sin luz, con el miedo que se pegaba al cuerpo como el polvo del camino. En tierra los operativos de contención se multiplicaron. Unidades tácticas, drones, francotiradores en cerros. Pero algo no cuadraba. Los agresores parecían saber cada movimiento, cada retén, cada punto débil. Y mientras las balas seguían rebotando contra la maleza, una noticia rompió el canal interno de comunicaciones. Tenían a El Pelusa, el líder criminal que llevaba años operando con impunidad entre Villa Purificación y Unión de Tula. Había sido capturado. Pero su captura no fue una victoria, fue una chispa. Porque lo que ocurrió después nadie lo tenía previsto. Todo comenzó en la carretera, una franja de asfalto resquebrajado flanqueada por colinas áridas, arbustos secos y un silencio que no pertenecía a ese lugar. Los habitantes de Casimiro Castillo lo notaron primero. No eran sonidos normales, era un eco metálico, constante, como si algo se arrastrara en la maleza. La carretera federal 80 que conecta a Autlán con Villa Purificación solía ser transitada por agricultores, comerciantes y familias rumbo a la costa, pero ese día algo cambió. No había tráfico. No se escuchaban motores. Solo cuervos. Y en el cielo un punto negro crecía segundo a segundo. Era el primero de los helicópteros. Venía bajo, rápido, sin luces. A las 12:45 un grupo de trabajadores reportó una anomalía, un camión detenido a mitad del tramo, sin conductor y con la puerta abierta. A un costado, marcas en la tierra, huellas dispersas y algo más inquietante, 3 casquillos relucientes. Para cuando la patrulla de la Guardia Nacional llegó al sitio, ya era tarde. Desde las laderas comenzó la ráfaga. Los primeros en caer fueron los cristales del vehículo. Después, uno de los oficiales. Un disparo al hombro lo hizo colapsar sobre la carpeta asfáltica. Su grito cortó el silencio. Desde lo alto, los agresores descendían por veredas ocultas. Rostros cubiertos, uniformes sin insignias. Sabían a quién buscaban y cómo moverse. Pero hubo algo que desconcertó a los mandos. Los bloqueos comenzaron antes de que los disparos iniciaran. En Lo Arado, un vehículo fue incendiado sin motivo aparente. En Aguacapán,
las llantas de un camión urbano fueron reventadas por impactos dirigidos. Y en el zapotillo, una retroexcavadora apareció bloqueando el paso con una manta amarrada a la pala. Era un mensaje, y no era el primero. Los drones comenzaron a sobrevolar. Lo que mostraron en tiempo real fue un mapa de sangre, 3 puntos con fuego activo, humo ascendente y al menos 9 hombres con armas largas custodiando las vías. No era una celada improvisada, era una operación sincronizada, con líneas de escape, vigilancia aérea y uso de distracciones múltiples. Y mientras los agentes intentaban replegarse, un helicóptero descendía al centro del valle. Desde su interior, un equipo especial saltaba al vacío, paracaídas, fusiles, órdenes claras. Pero entre los arbustos un hombre apuntaba con un RPG. Quien les dio las coordenadas exactas del operativo había filtrado información. La primera explosión reventó los oídos de todos. No fue una granada, fue un misil portátil, lanzado desde un cerro a menos de 50 metros. Impacto directo en la parte trasera de una patrulla de la Guardia Nacional. El vehículo se levantó en el aire, giró y cayó como una bestia herida en medio de la carretera. El humo cubrió todo. Los sobrevivientes salieron gateando, uno con el rostro quemado, otro con el chaleco roto por esquirlas, un tercero arrastrándose con el radio aún en la mano, gritando códigos que nadie alcanzaba a comprender. Y entonces comenzó la lluvia. No de agua, de balas. Más de 300 disparos en menos de 8 minutos. Los agresores no gritaban, no se movían con prisa. Sabían que llevaban la ventaja. Sus posiciones estaban pensadas para cubrir el perímetro. Cada disparo salía desde una roca, un árbol, una cueva. Los elementos de la Guardia Nacional intentaban replegarse, pero estaban atrapados. Los vehículos ardían, el humo dificultaba la visibilidad. El zumbido constante de los helicópteros arriba no traía calma, sino tensión. Sabían que cualquier error podía acabar con todos. Y en ese caos, entre explosiones y disparos, comenzó a surgir una pregunta que helaba más que el fuego enemigo: ¿cómo sabían tanto? ¿Cómo tenían cada detalle de la operación? La sospecha de traición empezó a correr entre los mandos como pólvora invisible. No había otra explicación, alguien con acceso interno había filtrado rutas, horarios y objetivos. Los agresores no improvisaban, ejecutaban un plan que parecía escrito dentro de los propios cuarteles. Uno de los capitanes ordenó un repliegue hacia la zona de cobertura más cercana, pero el terreno ya estaba tomado. Desde lo alto, ráfagas cruzadas cayeron como cuchillas sobre la carpeta asfáltica. Los uniformados quedaron atrapados en un triángulo de fuego. Un soldado, con el radio en la mano, pedía refuerzos, pero cada frecuencia estaba intervenida, cada canal saturado con estática y voces desconocidas. Entonces, el segundo helicóptero descendió con violencia. No era para intimidar, era para insertar un grupo de élite. Hombres vestidos de negro saltaron al terreno como sombras, portaban fusiles de asalto, visores térmicos y la orden más clara posible: romper el cerco. Uno de ellos abatió a un agresor de un solo disparo certero en la frente. Otro lanzó una granada aturdidora que reventó los tímpanos y abrió un pasillo de escape. Por un instante, la balanza parecía inclinarse. Pero fue un espejismo. En el suelo, camuflados bajo ramas, se activaron detonadores ocultos. Una línea de explosivos rodeaba la zona como una trampa invisible. La detonación retumbó en el valle. Tierra, fuego y metralla se levantaron como una ola de destrucción. Una camioneta de la Guardia Nacional voló en pedazos. Los cuerpos salieron disparados. Víctor Manuel, un joven de 26 años, intentaba sacar a un compañero atrapado bajo el vehículo. Una bala le atravesó el costado. No gritó, apenas murmuró: «Si muero aquí, que sirva para algo». Esa frase se convertiría en símbolo entre sus hermanos de armas. A unos metros, la comandante Rebeca Telles resistía tras una roca. Tenía solo 29 años, contaba cada disparo como si fuera el último.
Cuando un novato quedó expuesto, ella se lanzó sobre él, usando su propio cuerpo como escudo humano. El caos no distinguía jerarquías. El cabo Ramírez, con el casco roto y los oídos reventados, buscaba su radio a ciegas. Apenas podía arrastrarse. En un poblado cercano, una madre cubría a su hija de 7 años bajo un costal lleno de tierra. La niña lloraba con las manos en los oídos mientras las paredes de adobe vibraban como si fueran a derrumbarse. En esa guerra improvisada, los civiles también eran rehenes del miedo. Desde el aire, las cámaras de los helicópteros registraban todo: la línea de fuego trazada con precisión quirúrgica, los convoys incendiados, las tropas federales reducidas a resistencia pura. Y entonces, la situación empeoró. 4 camionetas blindadas, sin placas, avanzaron en formación sobre la carretera. Hombres encapuchados, armados con rifles de asalto, se desplegaron en sincronía. No eran pistoleros comunes. Se movían como un ejército entrenado. Su misión era clara: recuperar a El Pelusa. Los mandos comprendieron que aquello no era un enfrentamiento aislado, era una operación de rescate. Cada bloqueo, cada granada, cada ruta cerrada estaba diseñada para un objetivo central: liberar al hombre que acababan de capturar. En la base de mando, la noticia llegó como un golpe seco. Había infiltración, había estrategia militar del lado enemigo y había un protocolo desconocido en ejecución. Los operadores escucharon una frase captada en un radio sin cifrar: activen el protocolo B. Nadie sabía con certeza qué significaba, pero en el terreno ya se sentía su peso. Cuando la primera línea de refuerzos intentó avanzar desde Autlán, encontraron la carretera bloqueada con un camión atravesado y cargado de explosivos. A los flancos, retroexcavadoras abandonadas cerraban las brechas. El enemigo no solo estaba peleando, estaba dominando el territorio como si fuera suyo. En medio del humo y las llamas, las fuerzas federales comprendieron que no se trataba de un operativo común. Era una declaración de guerra. El silencio tras la última explosión era engañoso. No significaba calma, significaba que algo peor estaba por ocurrir. Los drones que sobrevolaban la zona mostraban imágenes de vehículos humeantes, cuerpos en el pavimento y sombras moviéndose entre la maleza. Los analistas en la base comenzaron a detectar patrones: los agresores no huían, se replegaban ordenadamente, como si esperaran otra fase del plan. En una vereda al sur, se encontró lo que parecía un escondite improvisado: una lona negra cubría una caja metálica enterrada a medias. Al abrirla, el hallazgo heló la sangre de los mandos. Dentro había fusiles de uso exclusivo militar, radios satelitales, uniformes clonados con insignias de la Guardia Nacional y, lo más perturbador, una libreta con letra temblorosa, encabezada con tinta roja. Arriba se leía: Protocolo B. La bitácora describía minuto a minuto los movimientos del operativo oficial. Las rutas, los horarios, hasta los códigos internos de comunicación. Era imposible que esa información hubiera salido sin un traidor en las filas. A un costado de la libreta había un sobremanila. Dentro, una memoria USB. El contenido partió el operativo en 2: grabaciones de radio de cuerpos policiales, conversaciones internas de estaciones estatales y archivos titulados Relevos operativos autorizados. No había duda. Alguien con acceso directo había filtrado todo. Cuando Harfuch fue notificado en Ciudad de México, no titubeó. Dio una sola orden: cierren todas las fugas. Hoy mismo. Se activó el protocolo de contrainteligencia nacional. Todos los mandos relacionados con la región fueron llamados a revisión. Radios, teléfonos, ubicaciones, todo era rastreado en tiempo real. No había espacio para excusas. Mientras tanto, en el terreno, las fuerzas especiales resistían con lo poco que quedaba. Entre el humo, la comandante Telles coordinaba un repliegue estratégico. Su voz firme mantenía con vida a los novatos que apenas entendían que lo que vivían no era un operativo, sino una guerra. A su lado, el cabo Ramírez, herido y temblando, levantó la vista y vio el rostro del enemigo. No era un sicario cualquiera.
Era un nombre con credencial oficial. Auténtica. Ese hallazgo cambió todo. Si había infiltrados con insignias válidas, entonces la línea entre Estado y crimen se había desdibujado. Los soldados comenzaron a susurrar la misma pregunta: ¿contra quién estamos peleando realmente? A las 19:30 horas, la zona quedó asegurada parcialmente. Los helicópteros recogían a los heridos. El olor a pólvora impregnaba cada rincón. Entre la chatarra ardiente, un fotógrafo militar captó la imagen que se volvería viral: un elemento de la Guardia Nacional, cubierto de sangre, abrazando a su compañero inconsciente, mientras detrás de ellos un helicóptero negro flotaba en el aire. La imagen circuló como símbolo de resistencia. La leyenda decía: no retrocedimos, pero nadie volvió igual. Esa misma noche, en Zapopan, 5 detenidos eran trasladados bajo máxima seguridad. Entre ellos, el hombre que desató la tormenta, Luis N., alias El Pelusa. Cuando abrió la boca en el interrogatorio, lo hizo con calma, con una sonrisa que parecía fuera de lugar. Su primera frase fue una advertencia: esto apenas comienza, y ustedes ni se imaginan quién está detrás. Las grabaciones de esa declaración corrieron como fuego en redes sociales. Videos caseros mostraban helicópteros rozando copas de árboles, camionetas calcinadas y audios filtrados de gritos entre el caos. Los noticieros lo llamaron enfrentamiento, pero los habitantes lo describían como una invasión. En Autlán y Casimiro Castillo, las iglesias abrieron sus puertas para recibir a desplazados. Madres con niños en brazos, hombres sin zapatos, ancianos temblando. Todos repetían lo mismo: pensamos que nos iban a matar a todos. En la zona militar, los heridos eran tratados en silencio. Ningún aplauso, solo miradas perdidas. En la capital, el gabinete de seguridad se reunió de emergencia. Arfuch tomó la palabra: esto no es un operativo. Es una guerra estructurada, y no vamos a ceder ni un metro más. Su frase recorrió noticieros, transmisiones en vivo y redes sociales. Se volvió un eco, un mensaje que dividió al país entre los que pedían mano dura y los que temían una escalada sin precedentes. Lo más perturbador fue lo que revelaron los documentos incautados. El protocolo B no era un plan aislado. Era parte de una estrategia mayor, diseñada para blindar operaciones criminales con apoyo interno. La infiltración era más profunda de lo que cualquiera había imaginado. No se trataba de un grupo armado, era una estructura paralela al Estado. Esa noche, mientras las familias lloraban a sus muertos y los soldados guardaban silencio frente a las banderas a media asta, una última pregunta se quedó flotando en el aire: ¿quién es el verdadero enemigo cuando el enemigo también viste uniforme?